El almirante Zegbar se encontraba en el puente de su nave insignia, el amanecer arrasador, y observaba las estrellas cambiar mientras su flota salía del viaje superlumínico. Detrás de él, otras 999 naves se materializaron en formación perfecta. Cada navío brillaba con el metal oscuro del Imperio Calrotiano, sus cascos cubiertos con las marcas ceremoniales que hablaban de mundos conquistados y enemigos derrotados. La atención del almirante se centró en la estrella amarilla que tenía delante. Así la llamaban los lugareños. Una simple estrella con unos pocos planetas rocosos y algunos gigantes gaseosos. Nada especial en ella, excepto por el tercer planeta desde el Sol. Ese mundo azul verdoso albergaba a casi 8.000 millones de criaturas primitivas que se hacían llamar humanos. Oficial de navegación Kelch, confirme nuestra posición, ordenó Zegbar, su voz cargada con la autoridad de alguien que había supervisado personalmente la conquista de 47 sistemas estelares. Posición confirmada, almirante. Estamos en el borde exterior del sistema Saúl, aproximadamente a 47.000 millones de kilómetros del mundo objetivo, respondió Kelch, sus tentáculos danzando sobre las superficies de control con practicada facilidad. Zegbar asintió y se giró hacia su oficial de inteligencia. Oficial táctico Hess, revise los informes de inteligencia sobre estos humanos una vez más. Hess activó la pantalla holográfica en el centro del puente. Imágenes de ciudades humanas, sus primitivas naves espaciales y sus sistemas de armas básicos flotaban en el aire entre ellos. Los humanos alcanzaron el viaje superlumínico hace solo 63 de sus años. Sus naves son toscas, usan cohetes químicos para la propulsión básica y simples motores de fusión para sus viajes más largos. Han establecido pequeñas colonias en 2 planetas de su sistema, pero son puestos de avanzada diminutos sin valor militar. El almirante estudió las imágenes. Las naves espaciales humanas parecían tubos de metal con motores acoplados. Comparadas con las curvas elegantes y la tecnología avanzada de las naves calrotianas, parecían casi infantiles. ¿Y sus armas? Armas cinéticas primitivas que disparan proyectiles de metal y rayos de energía básicos. Nada que pueda penetrar nuestros escudos o blindaje. Nuestras computadoras de batalla calculan que sus armas más potentes necesitarían disparar continuamente durante 73 minutos solo para dañar una de nuestras naves de escolta más pequeñas. Alrededor del puente, otros oficiales calrotianos emitieron un sonido de diversión. 73 minutos de fuego continuo solo para arañar la pintura. Era casi un insulto que el Imperio hubiera enviado una flota completa de 1000 naves para lidiar con seres tan débiles. ¿Centros de población?, preguntó Zegbar. Principalmente concentrados en los continentes principales de su mundo natal. Han construido grandes ciudades, pero estas están indefensas. Sin plataformas orbitales, sin generadores de escudo, sin cañones de partículas. Los humanos parecían creer que la distancia de otros sistemas estelares era su protección. Las mandíbulas de Zegbar chasquearon en lo que pasaba por una sonrisa calrotiana. La distancia los había protegido durante un tiempo, pero la expansión del Imperio finalmente había llegado a su pequeño rincón de la galaxia. Pronto, la Tierra se uniría a las docenas de otros mundos que servían al Imperio, y su población aprendería a estar agradecida por el gobierno calrotiano. Oficial de comunicaciones Vex, abra un canal a todas las naves de la flota. Canal abierto, almirante. Zegbar se enderezó hasta su altura completa. Con 2,4 metros de altura, 4 brazos y un caparazón con cicatrices de docenas de batallas, era una figura impresionante incluso entre los de su propia especie. Oficiales y tripulación de la flota de conquista imperial. Nos encontramos al borde de otra victoria para el Imperio. El mundo primitivo que tenemos delante caerá tan fácilmente como todos los demás. Sus armas no pueden hacernos daño. Sus naves no pueden escapar de nosotros. Y sus ejércitos no pueden enfrentarnos. Les daremos una oportunidad de rendirse, como es tradicional. Cuando se nieguen, como siempre hacen, les mostraremos el poder del Imperio. Vítores resonaron a través del sistema de comunicación mientras las tripulaciones de toda la flota respondían a las palabras de su almirante. Habían oído discursos similares antes, frente a docenas de otros mundos. El patrón era siempre el mismo.
Los lugareños intentarían luchar, fracasarían por completo y luego aceptarían el gobierno imperial. Algunos mundos se rendían inmediatamente al ver el tamaño de la flota. Otros oponían una breve y fútil resistencia antes de darse por vencidos. Unos pocos tuvieron que ser completamente conquistados mediante bombardeo orbital e invasión terrestre, pero todos caían al final. Inicien la aproximación al sistema interior, formación estándar. Quiero que esos humanos vean exactamente cuán superados están. La flota comenzó a moverse hacia los planetas interiores. Sus naves no eran solo instrumentos de guerra, sino también herramientas de intimidación. Cada navío estaba diseñado para parecer lo más amenazante posible, con ángulos afilados y un blindaje oscuro que parecía tragarse la luz. Las naves más grandes medían más de 2 kilómetros de largo, erizadas de armas y transportando miles de tropas. Mientras pasaban por los planetas exteriores, los sensores calrotianos catalogaban automáticamente todo lo que veían. Júpiter, el planeta más grande, tenía algunas pequeñas estaciones de investigación humanas orbitándolo. Saturno tenía puestos de avanzada diminutos similares. Todos parecían temporales y frágiles. Los humanos apenas habían comenzado a explorar su propio sistema solar, y mucho menos a desarrollarlo en algo útil. Almirante, estamos detectando algunas lecturas inusuales del cinturón de asteroides, informó el oficial científico Yan. ¿Qué tipo de lecturas? Firmas metálicas. Muchas. Los humanos parecen haber estado minando los asteroides extensivamente. También hay algunas estructuras que parecen instalaciones de procesamiento. Sekvar no se sorprendió. La mayoría de las especies intentaban extraer recursos de sus sistemas estelares. Una vez que desarrollaban el viaje espacial, era en realidad una señal de inteligencia, incluso si sus métodos eran primitivos. ¿Alguna instalación militar? No, señor. Solo equipo de minería y lo que parecen ser drones de recolección automatizados. Nada que represente una amenaza para la flota. El almirante desestimó la minería de asteroides con un gesto de una de sus 4 manos. Comportamiento típico de una especie joven. Extraerían metales de su cinturón de asteroides, probablemente para construir más de sus toscas naves espaciales. De todos modos, todo pertenecería al imperio pronto. ¿Tiempo de llegada?, preguntó. A la velocidad actual, aproximadamente 18 horas hasta que alcancemos la órbita del tercer planeta, almirante. Excelente. Comiencen a preparar la demanda de rendición. Usen el formato estándar, pero asegúrense de que entiendan las consecuencias de negarse. El oficial de comunicaciones Vex trabajó en su estación durante varios minutos, elaborando el mensaje que se enviaría a cada gobierno e instalación militar humana en el sistema. Era el mismo mensaje que el imperio había enviado a docenas de mundos, traducido al idioma local. Mensaje listo, almirante. Envíelo. La transmisión estalló desde la poderosa antena de comunicaciones de la nave insignia, llevando el ultimátum que había precedido a la caída de tantos mundos. El mensaje era simple y directo. Los humanos tenían una rotación completa de su planeta para rendirse incondicionalmente. Si se negaban, la flota imperial demostraría por qué la resistencia era fútil. Ahora venía la espera. Algunas especies respondían en minutos, sus líderes reconociendo inmediatamente la desesperanza de su situación. Otras tardaban horas en debatir y discutir antes de aceptar la realidad. Unas pocas intentaban negociar, como si tuvieran algo con que hacerlo. Sekvar esperaba que los humanos siguieran el patrón habitual. Habría pánico en su mundo natal mientras sus primitivos gobiernos intentaban decidir qué hacer. Sus líderes militares harían cálculos y se darían cuenta de que sus armas eran inútiles. Sus científicos estudiarían la flota que se aproximaba y comprenderían que su tecnología estaba siglos por detrás de los estándares imperiales. Almirante, estamos recibiendo una respuesta, anunció Vex después de solo 47 minutos. Eso fue más rápido de lo esperado. Quizás estos humanos eran más inteligentes de lo que parecían. Póngalo en la pantalla principal. El proyector holográfico se activó, mostrando la imagen de una mujer humana de mediana edad con lo que parecía ser un uniforme militar. Tenía el pelo gris y corto y unos ojos tranquilos que miraban directamente a la cámara. Cuando habló,
Su voz era firme y segura. A los comandantes de la flota que se aproxima, habla la general Sarah Chen en nombre del Consejo de Defensa Unificado de la Tierra. Hemos recibido su ultimátum y agradecemos el aviso previo. Queremos que sepan que entendemos sus capacidades y no subestimamos el poder de su flota. Sin embargo, debemos declinar respetuosamente su oferta de rendición. Nos hemos preparado para esta posibilidad y defenderemos nuestro hogar y a nuestra gente. Le sugerimos que reconsidere su aproximación a nuestro sistema. Gracias por su tiempo. El mensaje terminó, dejando el puente del amanecer arrasador en silencio. Varios oficiales se miraron confundidos. La humana les había agradecido por su tiempo. Había hablado como si estuviera declinando cortésmente una invitación a cenar, no rechazando el ultimátum de una fuerza militar vastamente superior. ¿Acaba de darnos las gracias?, preguntó el oficial táctico Hess. Dijo que estaban preparados, añadió el oficial científico Yan. ¿Preparados con qué? ¿Con su equipo de minería? Sekvar sintió un atisbo de algo que no había experimentado en muchos años. No miedo exactamente, sino incertidumbre. En todas sus batallas, enfrentando enemigos con todo, desde garrotes primitivos hasta armas de energía avanzadas, nunca había encontrado una respuesta como esta. La general humana no parecía asustada. No había suplicado ni amenazado ni intentado negociar. Simplemente había dicho que no, como si tuviera plena confianza en su capacidad para hacer valer esa elección. Análisis de su respuesta, pidió a su personal. Desconocido, almirante. Esto no coincide con ninguno de los patrones de respuesta típicos en nuestra base de datos. La mayoría de las especies muestran signos de pánico, ira o desesperación cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora. La humana no mostró ninguno de estos indicadores. Quizás no entienden completamente a lo que se enfrentan, sugirió el oficial de navegación Kelch. Sus sistemas de traducción podrían no haber transmitido el verdadero significado de nuestro mensaje. O podrían estar planeando algo, añadió Hess. Algunas especies han intentado ataque sorpresa cuando se enfrentan a una invasión, aunque ninguna ha tenido éxito jamás. Sekvar consideró ambas posibilidades. Los humanos podrían, en efecto, no entender la situación, aunque su general había dicho específicamente que entendían las capacidades de la flota. O podrían estar planeando alguna última resistencia desesperada con sus armas primitivas. De cualquier manera, el resultado sería el mismo. Continúen la aproximación. Doblen los barridos de sensores. Quiero saber sobre cada nave humana, cada instalación, cada arma en este sistema. Si quieren luchar, estaremos listos. Sí, almirante. La flota continuó su avance inexorable hacia los planetas interiores. A medida que se adentraban en el sistema solar, sus sensores pintaban una imagen cada vez más detallada de la civilización humana. El tercer planeta estaba, en efecto, densamente poblado, con grandes ciudades conectadas por redes de transporte. Los humanos habían construido ascensores espaciales y estaciones orbitales, aunque éstas eran claramente de naturaleza civil. Sus dos mundos colonia mostraban signos de poblaciones crecientes e infraestructura en desarrollo. Pero no había preparativos militares obvios. No había plataformas de armas masivas, ni flotas ocultas, ni escudos de energía protegiendo sus ciudades. Los humanos parecían seguir con su vida diaria como si una flota de invasión de 1000 naves no se estuviera abalanzando sobre ellos. Esto es muy extraño, almirante, informó Yan mientras pasaban la órbita de Marte. Estamos detectando tráfico civil normal alrededor de la Tierra. Naves de carga moviéndose entre sus estaciones espaciales, transbordadores de pasajeros viajando a su colonia lunar, incluso lo que parece ser una nave turística dirigiéndose a su puesto de avanzada en Marte. O son increíblemente valientes o realmente no entienden su situación. O tienen algo que no podemos ver, respondió Sekvar en voz baja. En su larga carrera, había aprendido que los enemigos más peligrosos eran a menudo los que no parecían peligrosos en absoluto. A medida que la flota cruzaba hacia el sistema interior, sondas automatizadas comenzaron sus escaneos detallados de cada instalación humana. Las estaciones espaciales eran civiles. La colonia lunar era una instalación de investigación.
El puesto de avanzada en Marte era pequeño e indefenso. Todo parecía exactamente como los informes de inteligencia habían predicho. Pero la tranquila confianza de la general Chen seguía rondando en la mente del almirante. Ninguna especie había permanecido tan serena frente a la flota imperial. Tenía que haber algo que se les estaba escapando. 8 horas para la órbita de la Tierra. Almirante, anunció Kelch. Mantengan rumbo y velocidad. Todas las naves a puestos de combate. Si los humanos tienen alguna sorpresa esperándonos, estaremos listos. En toda la flota, los guerreros calrotianos se preparaban para lo que esperaban que fuera la batalla más corta en la historia imperial. Los sistemas de armas se encendieron, los escudos se activaron y las tropas se cargaron en transportes de asalto. Los humanos podrían haber sonado confiados, pero la confianza sin capacidad era solo ignorancia. El almirante Sekbar se acomodó en su silla de mando y observó cómo la Tierra se hacía más grande en sus pantallas. Pronto añadiría otro mundo a la colección del imperio, y estos extraños humanos aprenderían el precio de desafiar la voluntad imperial. No tenía forma de saber que, en ese mismo momento, en instalaciones ocultas por todo el sistema Saúl, miles de millones de humanos estaban haciendo sus propios preparativos finales. Las operaciones mineras que sus sensores habían detectado no eran lo que parecían. Los desechos espaciales esparcidos por el sistema no eran chatarra abandonada. Y la tranquila confianza de la general Chen no era ignorancia en absoluto. El almirante estaba a punto de descubrir que los humanos tenían una comprensión muy diferente de lo que significaba estar preparado para la guerra. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando la flota calrotiana todavía estaba a 3 horas de la órbita terrestre. El oficial científico Yan se enderezó de repente en su puesto, sus tentáculos moviéndose rápidamente sobre los controles de los sensores. Almirante, estoy detectando movimiento en el cinturón de asteroides. Sekbar se apartó de su estudio de las posiciones defensivas de la Tierra. ¿Qué tipo de movimiento? Desconocido, señor. Objetos que nuestros sensores clasificaron previamente como desechos espaciales están cambiando de posición. Parecen estar ajustando sus órbitas. El almirante frunció el ceño. Los desechos espaciales no ajustaban su propia órbita. Muéstramelo. La pantalla holográfica principal cambió para mostrar el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Miles de objetos flotaban en el vasto anillo de roca y hielo, la mayoría no más grandes que un edificio. Pero mientras observaban, varias docenas de piezas de lo que parecía ser metal muerto comenzaron a moverse con un propósito evidente. ¿Podrían ser drones de recolección automatizados? Preguntó el oficial táctico Hess. Negativo. Los patrones de movimiento son demasiado coordinados. Y almirante, hay más. Muchos más. Como si respondieran a las palabras de Yan. Cientos de objetos adicionales en todo el cinturón cobraron vida de repente. Viejas carcasas de satélites que habían estado a la deriva durante décadas encendieron propulsores de posicionamiento. Cascos de naves desechadas que parecían restos abandonados comenzaron a transmitir señales de identificación. Incluso algunos de los asteroides más pequeños comenzaron a moverse de maneras que las rocas naturales simplemente no podían. ¿Cuántos objetos en total?, exigió Sekbar. Yan trabajó frenéticamente en sus controles, tratando de separar los asteroides genuinos de lo que sea que los humanos hubieran escondido entre ellos. Aproximadamente 43.000 objetos artificiales, almirante. Todos estaban perfectamente camuflados hasta que se activaron. 43.000. El almirante sintió que su confianza flaqueaba ligeramente. Incluso si solo eran equipos de minería civil, era mucho más de lo que la inteligencia había predicho. Análisis de sus capacidades. Trabajando en ello, señor. La mayoría parecen ser hardware civil reconvertido, viejos satélites, naves espaciales fuera de servicio, equipo industrial. Pero, almirante, todos parecen estar moviéndose hacia cursos de intercepción con nuestra flota. Antes de que Sekbar pudiera responder, su oficial de comunicaciones interrumpió. Almirante, transmisión entrante de uno de los objetos en el cinturón. Conéctela. La pantalla holográfica mostró a otro humano. Este era un hombre joven con un simple uniforme gris. Estaba de pie en lo que parecía la sala de control de una estación minera,
pero algo en su postura sugería entrenamiento militar. Flota calrotiana. Habla el teniente comandante Rodríguez de la plataforma minera de Asteroide 7. En nombre de la Red de Defensa de Saúl, quiero agradecerles por proporcionar lecturas de sensores tan detalladas de sus naves. Hemos estado recopilando datos sobre las configuraciones de sus escudos, la composición del blindaje y los sistemas de armas durante las últimas 6 horas. La información será muy útil para nuestros preparativos defensivos. La transmisión terminó, dejando el puente en silencio, a excepción del zumbido de la electrónica. ¿Nos han estado escaneando?, preguntó Hess con incredulidad. El oficial científico Jan revisó sus instrumentos. Confirmado, almirante. Barridos de sensores muy sutiles disfrazados de escaneos de rutina de equipos de minería. No los reconocí porque los patrones eran completamente desconocidos. Las mandíbulas del almirante Sekvar chasquearon de ira. Los humanos habían estado estudiando su flota mientras él había desestimado su presencia como insignificante. Era un truco inteligente, pero en última instancia, sin sentido. La recopilación de información era inútil sin la capacidad de actuar en consecuencia. ¿Qué pueden hacernos esas plataformas mineras, incluso 43.000 de ellas? Desconocido, almirante, pero estoy detectando acumulaciones de energía en todo el cinturón. Sea lo que sea que estén planeando, sucederá pronto. Como si fueran convocados por las palabras de Jan, la primera oleada de ataques humanos comenzó. Pero no se parecía a nada que los calrotianos hubieran encontrado antes. En lugar de rayos de energía o lanzamientos de misiles, los humanos simplemente les arrojaron cosas. Miles de objetos salieron disparados del cinturón de asteroides a una velocidad tremenda. Viejos componentes de satélites, trozos de metal procesado, incluso rocas ordinarias que habían sido equipadas con simples sistemas de guía. No eran armas sofisticadas, solo trozos de materia moviéndose muy, muy rápido. Proyectiles entrantes, impacto estimado en 4 minutos, informó el oficial táctico. Levanten escudos. Todas las naves, prepárense para el impacto. Los escudos calrotianos cobraron vida. Barreras de energía diseñadas para detener las armas más avanzadas de la galaxia. La primera oleada de proyectiles humanos los golpeó y simplemente rebotó. Su energía cinética fue absorbida inofensivamente por los sistemas defensivos. Sin daños en ninguna nave, almirante. Sus armas son demasiado primitivas para penetrar nuestras defensas. Pero mientras Hess hablaba, Jan estudiaba sus lecturas de sensores con creciente preocupación. Almirante, cada proyectil que golpeó nuestros escudos transmitió datos antes de ser destruido. ¿Qué tipo de datos? Análisis completo de nuestras armónicas de escudo, patrones de distribución de energía y tasas de regeneración. Los humanos acaban de aprender todo sobre nuestras capacidades defensivas. La segunda oleada llegó 30 minutos después. Esta vez, los proyectiles eran diferentes. En lugar de rebotar en los escudos, los atravesaron directamente. Los humanos habían analizado los sistemas defensivos calrotianos y modificado sus ataques para explotar debilidades que los propios ingenieros del Imperio nunca habían considerado. Los proyectiles en sí mismos seguían siendo simples trozos de metal, pero ahora golpeaban los cascos reales de las naves imperiales. La mayoría rebotó en el blindaje avanzado sin causar daños, pero algunos encontraron puntos débiles alrededor de los conjuntos de sensores y equipos de comunicación. Daños menores en 17 naves, informó Hess. Nada crítico, pero lograron penetrar nuestros escudos. El almirante Sekvar ya no encontraba divertidas las tácticas humanas. Cualquier especie que pudiera adaptar sus armas tan rápidamente merecía respeto, incluso si su tecnología era primitiva. ¿Cuánto tiempo hasta que salgamos del cinturón? 47 minutos a la velocidad actual, almirante. Aumenten la velocidad. Quiero que salgamos del alcance de sus plataformas lo más rápido posible. La flota aceleró, sus potentes motores empujándolos hacia el sistema interior. Pero a medida que avanzaban, más y más objetos en el cinturón cobraban vida. Lo que había parecido una escasa colección de equipos de minería se reveló como una vasta red de instalaciones ocultas. Almirante,
Estamos detectando estructuras masivas dentro de varios de los asteroides más grandes. Parecen ser instalaciones de fabricación. ¿Fabricando qué? Desconocido, pero la producción se está acelerando. Sea lo que sea que estén construyendo, están haciendo mucho y muy rápido. La tercera oleada de ataques humanos confirmó los temores de Jan. En lugar de proyectiles simples, los humanos ahora lanzaban misiles sofisticados que adaptaban sus patrones de aproximación en tiempo real. Estudiaban cada nave calrotiana individualmente, analizando su configuración específica de escudo y disposición de blindaje antes de seleccionar el método de ataque más efectivo. Informes de daños llegando de toda la flota, anunció Hess. Los humanos están apuntando a nuestros conjuntos de sensores y sistemas de comunicación específicamente. Están tratando de cegar y aislar nuestras naves. Era un enfoque táctico sólido, pero los calrotianos tenían sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo. Unos pocos sensores dañados no detendrían a la flota imperial. Aún así, el almirante se sintió impresionado a pesar de la situación. Estos humanos aprendían increíblemente rápido. Señor, estamos recibiendo otra transmisión. Esta vez, la pantalla holográfica mostró a la general Chen de nuevo. Estaba de pie en lo que parecía ser un centro de mando con docenas de pantallas que mostraban las posiciones tanto de la flota calrotiana como de las instalaciones defensivas humanas. Almirante Segbar, espero que esté empezando a comprender nuestras capacidades. Lo que ha encontrado hasta ahora representa aproximadamente el 3% de nuestra red defensiva del cinturón de asteroides. Hemos estado preparándonos para este día durante 23 años, desde nuestro primer contacto con inteligencia no humana. Cada pieza de desecho espacial en nuestro sistema ha sido catalogada, analizada y modificada según sea necesario. Hizo una pausa, revisando una de sus pantallas antes de continuar. Sus naves son impresionantes y su tecnología es claramente avanzada. Pero han cometido el mismo error que muchas especies agresivas cometen. Asumieron que tecnología primitiva significa pensamiento primitivo. Puede que no tengamos escudos de energía o armas superlumínicas, pero sí tenemos muy buenos ingenieros, y hemos tenido 2 décadas para prepararnos. La transmisión terminó justo cuando la flota finalmente salió del cinturón de asteroides. El almirante Segbar sintió un momento de alivio. Lo que sea que los humanos habían escondido entre los asteroides ahora estaba detrás de ellos. El camino hacia la Tierra estaba despejado. Ese alivio duró exactamente 43 segundos. Almirante. Firmas de energía masivas detectadas en todo el sistema interior, anunció Jan, su voz tensa por la preocupación. ¿De dónde? De todas partes, señor. Las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, objetos en el espacio orbital de la Tierra, incluso algunos de los propios planetas. La pantalla holográfica se actualizó para mostrar todo el sistema Saúl. Aparecieron marcadores rojos dondequiera que las instalaciones humanas se habían revelado de repente. Había cientos de ellas, esparcidas desde Mercurio hasta los gigantes gaseosos exteriores. ¿Cómo nos perdimos todo esto?, exigió el almirante. Estaban completamente pasivas, señor. Sin emisiones de energía, sin sensores activos, nada que las distinguiera de fenómenos naturales o instalaciones civiles. Pero ahora todas se están encendiendo simultáneamente. Como para enfatizar el punto de Jan, la luna más grande de Júpiter se iluminó de repente con firmas de energía. Lo que había parecido una simple estación de investigación se reveló como algo mucho más sustancial. Estructuras masivas emergieron de instalaciones subterráneas mientras que plataformas orbitales que habían sido disfrazadas de satélites de comunicación comenzaron a reconfigurarse en sistemas de armas obvios. Señor, activaciones similares detectadas en Saturno, Urano y Neptuno. Los humanos tienen instalaciones en todo su sistema estelar. El almirante Segbar miró la pantalla con creciente incredulidad. Los informes de inteligencia habían sido completamente erróneos. Los humanos no habían ignorado el espacio. Lo habían militarizado. Cada cuerpo celeste importante en su sistema había sido convertido en una fortaleza. ¿Cómo es esto posible? Nuestras sondas de reconocimiento no encontraron evidencia de instalaciones militares.
Las instalaciones parecen haber sido diseñadas específicamente para evitar la detección, almirante. Imitan las firmas de energía y los patrones estructurales de las instalaciones civiles. Nuestros sensores las clasificaron como estaciones de investigación, operaciones mineras y centros de comunicación. El almirante se dio cuenta de que se enfrentaba a algo sin precedentes en su larga carrera. Los humanos no solo se habían preparado para la guerra. Se habían preparado específicamente para la guerra contra oponentes tecnológicamente superiores. Cada aspecto de su estrategia defensiva parecía diseñado para contrarrestar las ventajas que las civilizaciones avanzadas típicamente tenían sobre los mundos primitivos. ¿Tiempo para la órbita de la Tierra?, preguntó. 6 horas y 17 minutos. Señal a la flota. Todas las naves a estado de alerta máxima. Desplieguen drones de reconocimiento avanzados. Quiero escaneos detallados de todo entre nosotros y ese planeta. A medida que la flota imperial continuaba su avance hacia la Tierra, el verdadero alcance de los preparativos humanos se hizo evidente. Marte se reveló que tenía extensas instalaciones subterráneas conectadas por redes de túneles. La luna de la Tierra no era una simple colonia, sino una fortaleza masiva erizada de armas que habían sido cuidadosamente camufladas para parecer infraestructura civil. Incluso el espacio alrededor de la propia Tierra estaba lejos de estar vacío. Lo que había parecido tráfico orbital de rutina se reveló como una compleja red defensiva. Las naves de carga eran en realidad plataformas de armas móviles. Los transbordadores de pasajeros eran drones de reconocimiento. Incluso la nave turística que se dirigía a Marte resultó ser un transporte militar disfrazado. Almirante, transmisión entrante del centro de mando humano. La general Chen apareció en la pantalla de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella se encontraban docenas de otros humanos en uniformes militares, representando a cada nación y organización importante de su planeta. Almirante Segbar, a estas alturas ya se habrá dado cuenta de que nuestros preparativos defensivos son algo más extensos de lo que su inteligencia sugirió. Queremos que sepa que todo lo que ha visto hasta ahora representa nuestro perímetro defensivo exterior. Estamos preparados para discutir los términos de su retirada de nuestro sistema. Los antebrazos del almirante se cruzaron frente a su pecho, un gesto de desafío entre su especie. No nos retiramos, General Chen. La flota imperial nunca se ha retirado de una batalla. Entonces debería saber que hemos analizado la composición de su flota, sistemas de armas y doctrinas tácticas basándonos en datos históricos de los 47 mundos que ha conquistado. Hemos preparado contramedidas específicas para cada tipo de nave en su flota y cada arma en su arsenal. Antes de que Segbar pudiera responder, ella continuó. También queremos que sepa que nuestra estrategia defensiva se basa en un principio simple. No intentamos igualar su tecnología, porque no podemos. En cambio, usamos nuestra tecnología de maneras que nunca antes ha encontrado. Sus escudos están diseñados para detener armas de energía y misiles convencionales. Su blindaje está construido para resistir cañones de plasma y rayos de partículas. Sus tácticas asumen que sus enemigos lucharán como otras civilizaciones avanzadas. La expresión de Chen permaneció tranquila y profesional. Pero había algo en sus ojos que incomodó al almirante. No están luchando contra otras civilizaciones avanzadas, almirante. Están luchando contra humanos. Y los humanos tienen un enfoque muy diferente para resolver problemas. La transmisión terminó, dejando el puente del amanecer arrasador en un silencio pensativo. Por primera vez en su carrera, el almirante Segbar comenzaba a preguntarse si su flota de 1000 naves podría no ser suficiente. El almirante Segbar había conquistado 47 mundos, pero nunca se había enfrentado a nada como lo que le esperaba en el sistema Saúl interior. A medida que su flota se acercaba a la órbita de Marte, cada lectura de los sensores revelaba nuevas capas de preparación humana que desafiaban todo lo que el imperio sabía sobre civilizaciones primitivas. Almirante, Marte no es lo que nuestros informes de inteligencia indicaban, anunció el oficial científico Yan, su voz tensa por la preocupación. El planeta rojo colgaba ante ellos, con un aspecto engañosamente pacífico. Pero los sensores calrotianos ahora penetraban la ilusión que había engañado a sus ondas de reconocimiento durante meses.
Lo que parecían simples instalaciones de superficie eran en realidad las porciones visibles de masivos complejos subterráneos que se extendían profundamente en la corteza del planeta. Muéstrame el análisis completo. La pantalla holográfica se actualizó para revelar a Marte como realmente era. La superficie del planeta estaba surcada por redes de túneles que conectaban docenas de instalaciones principales. Cada instalación estaba alimentada por tomas geotérmicas que llegaban casi hasta el núcleo del planeta, proporcionando niveles de energía que rivalizaban con algunas de las bases militares del imperio. Los humanos han convertido esencialmente todo el planeta en una fortaleza, almirante. Cada montaña contiene emplazamientos de armas. Cada cañón ha sido modificado para servir como tubo de lanzamiento para proyectiles masivos. Incluso han alterado el campo magnético del planeta para crear patrones de interferencia que interrumpirán nuestros sistemas de puntería. El oficial táctico Hess estudió las lecturas con creciente asombro. Señor, la ingeniería involucrada en estas modificaciones requeriría décadas de trabajo constante. ¿Cómo lograron tanto sin que nuestra red de inteligencia lo detectara? Porque lo hicieron parecer otra cosa, respondió Jan. Cada instalación militar fue disfrazada de infraestructura civil. Esos emplazamientos de armas parecen operaciones mineras cuando se escanean a distancia. Los tubos de lanzamiento parecen sitios de estudio geológico. Incluso las modificaciones del campo magnético fueron disfrazadas de proyectos de investigación atmosférica. El almirante Sekvar sintió una fría comprensión asentándose en su mente. Los humanos no solo se habían preparado para una invasión. Se habían preparado específicamente para una invasión del Imperio Calrotiano. Cada contramedida parecía diseñada para explotar las debilidades de la tecnología y las tácticas imperiales. ¿Cuánto sabían de nosotros antes de que llegáramos? Desconocido, almirante, pero sus preparativos sugieren un conocimiento detallado de nuestras capacidades, nuestras formaciones de batalla estándar e incluso nuestros perfiles psicológicos. Antes de que el almirante pudiera pedir una aclaración, su oficial de comunicaciones interrumpió. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones de todo el sistema. Los humanos parecen estar coordinando sus defensas. Conéctelas. El puente se llenó de voces hablando en varios idiomas humanos. Las traducciones llegaron claramente, y lo que Sekvar escuchó hizo que su confianza flaqueara aún más. Los humanos no estaban entrando en pánico ni discutiendo sobre qué hacer. En cambio, estaban coordinando con calma la operación defensiva más compleja que jamás había presenciado. Comando lunar, aquí central de Marte. La flota calrotiana está en rumbo 27 marca V, aproximándose a velocidad de batalla imperial estándar. Recomiendo la activación del protocolo 7. Confirmado, central de Marte. Estación de Júpiter. ¿Están listos sus pozos de gravedad? Estación de Júpiter confirma. Las singularidades artificiales están estables y posicionadas. Defensa de los anillos de Saturno informa. Las redes de cañones de riel están completamente cargadas. Excelente. Comando terrestre. Estado del conjunto de recolección solar. El conjunto solar está enfocado y listo. Podemos entregar plasma estelar concentrado en él. Objetivo en 30 segundos desde la autorización. Los antebrazos del almirante Sekvar temblaron ligeramente mientras escuchaba la charla de coordinación humana. Singularidades artificiales, pozos de gravedad, recolección de plasma solar. Estas no eran las armas de una civilización primitiva. Eran las herramientas de una especie que había dominado las fuerzas fundamentales del universo. Análisis de sus capacidades, exigió a su personal. Jan trabajó frenéticamente en sus sensores, tratando de obtener lecturas detalladas de las instalaciones humanas. Almirante, estoy detectando firmas de energía que no coinciden con ninguna tecnología conocida en las bases de datos imperiales. Los humanos parecen haber desarrollado enfoques completamente novedosos para la manipulación de la energía y la distorsión del espacio-tiempo. Eso es imposible. Nuestra inteligencia indicó que apenas habían logrado el viaje superlumínico. Señor, creo que nuestra inteligencia fue deliberadamente engañada. Los humanos querían que viéramos naves espaciales primitivas y armas básicas. Ocultaron sus verdaderas capacidades hasta que estuvimos comprometidos con este ataque.
Como si respondiera a su conversación, llegó otra transmisión desde la Tierra. Esta vez, no era la General Chen, sino un humano completamente diferente. Un hombre anciano con el pelo blanco y ojos tranquilos, vestido con la ropa sencilla de un científico civil. Almirante Segbar, habla el Dr. James Harrison, director de la Iniciativa de Defensa del Sistema Saúl. Quería explicarle personalmente a qué se enfrenta, ya que su inteligencia parece estar incompleta. El anciano humano hizo un gesto y la transmisión se expandió para mostrar lo que parecía ser una masiva instalación subterránea llena de equipos que el almirante no podía identificar. Hace 23 años, encontramos una sonda del Imperio Sapiriano. Estaba dañada y se estrelló en nuestra luna. De esa sonda, aprendimos dos hechos cruciales. Primero, no estábamos solos en el universo. Segundo, algunos de nuestros vecinos no eran amistosos. El Dr. Harrison comenzó a caminar por la instalación. La cámara lo seguía, pasando junto a máquinas que zumbaban con una energía apenas contenida. Nos dimos cuenta de que cuando finalmente llegara el contacto, probablemente sería de una especie con tecnología muy superior a la nuestra. La doctrina militar tradicional sería inútil. Necesitábamos un enfoque completamente nuevo para la defensa. El científico se detuvo frente a un dispositivo circular masivo que parecía curvar la luz a su alrededor. Así que nos hicimos una pregunta simple. Si no podemos igualar su tecnología, ¿cómo podemos ganar? La respuesta fue cambiar la naturaleza del conflicto por completo. La transmisión mostró breves destellos de otras instalaciones humanas en todo el sistema. Máquinas masivas en las lunas de Júpiter, extrañas estructuras geométricas en los anillos de Saturno, dispositivos que parecían manipular el propio espacio alrededor de las plataformas orbitales de la Tierra. Estudiamos cada aspecto de la civilización galáctica que pudimos deducir de los datos de la sonda. Analizamos los patrones de invasión típicos, los sistemas de armas estándar y las estrategias defensivas convencionales. Luego, diseñamos contramedidas para todos ellos. La expresión del Dr. Harrison permaneció tranquila y profesional, pero había orgullo en su voz. El resultado es lo que ve a su alrededor. No hemos intentado construir mejores escudos de energía o naves más rápidas. En cambio, hemos convertido en arma el propio sistema solar. Cada planeta, cada luna, cada asteroide ha sido modificado para servir a nuestra estrategia defensiva. La transmisión terminó, dejando el puente calrotiano en un silencio atónito. El almirante Segbar se había enfrentado a resistencias desesperadas antes, pero nunca a algo como esto. Los humanos habían pasado décadas preparándose específicamente para este momento. Almirante, nos acercamos a la trayectoria orbital de la luna de la Tierra, anunció el oficial de navegación Kelch. En la pantalla, la luna de la Tierra apareció, pareciendo mucho más grande de lo que debería desde su distancia actual. A medida que los sensores calrotianos se enfocaban en ella, la razón se hizo clara. La luna estaba rodeada por una vasta red de instalaciones orbitales que habían sido cuidadosamente camufladas para mezclarse con el campo de escombros natural. Señor, las instalaciones lunares se están activando, informó Jan. Las lecturas de energía están fuera de nuestras escalas. Lo que el Imperio había tomado por una simple colonia se reveló como la posición más fuertemente fortificada del sistema. La superficie de la Luna estaba cubierta de emplazamientos de armas que habían sido ocultados dentro de cráteres falsos. Su interior había sido vaciado y convertido en una masiva instalación de fabricación que ahora producía armas a un ritmo increíble. «Están lanzando algo», anunció Hess. Miles de objetos se alejaron de las instalaciones lunares. Pero estos no eran los proyectiles toscos que los humanos habían usado en el cinturón de asteroides. Eran misiles sofisticados que se movían en patrones que desafiaban la física conocida. Se curvaban a través del espacio como si siguieran pistas invisibles, acelerando y desacelerando de maneras que sugerían una manipulación gravitacional avanzada. «Acción evasiva», ordenó el almirante. La flota imperial comenzó complejas maniobras evasivas, sus naves moviéndose en las formaciones precisas que les habían servido bien en 47 conquistas anteriores. Pero los misiles humanos se adaptaron a cada movimiento defensivo, cambiando de rumbo con una precisión imposible para mantenerse fijos en sus objetivos. «Señor,
Los misiles no siguen trayectorias balísticas. Parecen estar montando ondas gravitacionales controladas. Eso es imposible. La manipulación gravitacional requiere cantidades masivas de energía y poder computacional. Sin embargo, almirante, eso parece ser exactamente lo que están haciendo. La primera oleada de misiles golpeó las naves exteriores de la flota, pero en lugar de explotar al contacto, hicieron algo mucho peor. Se adhirieron a los cascos y comenzaron a hacer algo al propio metal. En minutos, varias naves calrotianas encontraron que su blindaje se disolvía literalmente a su alrededor. Informe de daños, exigió Sekbar. Los misiles parecen contener algún tipo de dispositivo de desensamblaje molecular, almirante. Están descomponiendo los materiales de nuestro casco a nivel atómico. 12 naves se perdieron en el primer ataque, simplemente desmoronándose al fallar su integridad estructural. Las naves supervivientes de la flota observaron con horror cómo algunas de las naves de guerra más avanzadas del Imperio se desmoronaban como arena. Todas las naves. Protocolos de emergencia. Purguen cualquier objeto extraño de sus cascos inmediatamente. Pero mientras el almirante daba la orden, se dio cuenta de que los humanos habían predicho esta respuesta. La segunda oleada de misiles lunares estaba diseñada para explotar las mismas contramedidas que su flota usaría. Las naves que intentaron purgar los desensambladores moleculares se encontraron vulnerables a ataques de seguimiento que apuntaban a sus sistemas defensivos ahora debilitados. Almirante, estamos recibiendo telemetría de todo el sistema, anunció su oficial de comunicaciones. Todas las instalaciones humanas están coordinando sus ataques con una sincronización perfecta. La pantalla holográfica mostró todo el sistema Saúl con indicadores rojos marcando cada plataforma de armas humana. Mientras Sekbar observaba, se dio cuenta de que los humanos estaban tratando todo el sistema estelar como una única arma integrada. Cada instalación, desde Mercurio hasta Neptuno, era parte de una red defensiva coordinada que respondía a las amenazas con una precisión inhumana. ¿Cómo se están coordinando a través de tales distancias? Incluso la comunicación superlumínica tiene retrasos. El oficial científico Jan levantó la vista de sus instrumentos con una expresión de asombro. Almirante, creo que están usando entrelazamiento cuántico para comunicación instantánea. Cada instalación en el sistema está en contacto en tiempo real con todas las demás. Las implicaciones golpearon al almirante como un golpe físico. La comunicación por entrelazamiento cuántico era una tecnología teórica que ni siquiera el Imperio había dominado. Si los humanos habían resuelto esos problemas, podían coordinar acciones defensivas a través de distancias interplanetarias sin ningún retraso. ¿Tiempo para la órbita de la Tierra?, preguntó en voz baja. 4 horas y 12 minutos, almirante. A medida que la flota continuaba su aproximación, las defensas humanas seguían revelando nuevas capas de sofisticación. Los anillos de Saturno no solo ocultaban plataformas de armas. Habían sido modificados para servir como un acelerador de partículas masivo que podía lanzar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. El campo magnético de Júpiter había sido mejorado y enfocado para crear pulsos electromagnéticos dirigidos que interrumpían la electrónica calrotiana. Incluso el propio Sol parecía estar bajo control humano, ya que rayos enfocados de plasma estelar se lanzaban para atacar a las naves imperiales. Almirante, hemos perdido 63 navíos, informó Hess. Y ni siquiera hemos alcanzado aún el perímetro defensivo de la Tierra. Sekbar miró la pantalla táctica, observando cómo los indicadores rojos aparecían y desaparecían a medida que sus naves eran destruidas por armas que no deberían existir. En su larga carrera, nunca había perdido más que un puñado de navíos conquistando un mundo entero. Ahora estaba perdiendo docenas de naves solo por intentar alcanzar la órbita de la Tierra. Señor, transmisión entrante del comando terrestre. La general Chen apareció en la pantalla de nuevo, pero ahora estaba rodeada de oficiales militares de docenas de diferentes organizaciones humanas. Detrás de ellos, pantallas montadas en la pared mostraban el estado actual de la batalla desde todos los ángulos. Almirante, queremos que entienda a qué se enfrenta. Lo que ha encontrado hasta ahora representa nuestros sistemas defensivos de largo alcance. A medida que se acerque a la Tierra,
Se enfrentará a nuestras defensas de medio alcance, luego a nuestros sistemas de corto alcance, y finalmente, a nuestra red de defensa planetaria. Hizo una pausa, consultando una tableta que uno de sus oficiales le entregó. Cada capa defensiva utiliza principios y tecnologías completamente diferentes. Las hemos diseñado específicamente para contrarrestar las estrategias de adaptación que las fuerzas militares exitosas suelen emplear. Cada vez que desarrolle una contramedida para un sistema, se enfrentará a algo completamente diferente. La expresión de la general permaneció profesional, pero había acero en su voz. No le pedimos que se rinda, almirante. Le informamos que continuar este ataque resultará en la destrucción completa de su flota. Hemos realizado simulaciones basadas en su patrón de aproximación actual y sus capacidades estimadas. Ninguna de ellas resulta en una invasión exitosa. Antes de que Sekvar pudiera responder, ella continuó. Sin embargo, estamos preparados para permitir que su flota se retire de nuestro sistema ilesa. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto si se puede evitar. La transmisión terminó, dejando al almirante con una elección que nunca antes había enfrentado. En 47 conquistas, ningún enemigo le había ofrecido términos. O se habían rendido inmediatamente, o habían sido aplastados por el poderío imperial. Pero 47 victorias no significaban nada si la 48ª batalla destruía toda su flota. Y por primera vez en su carrera, el almirante Sekvar comenzaba a creer que eso podría suceder realmente. Almirante, la Tierra ya es visible en los sensores de largo alcance, anunció Kelch. El mundo azul verdoso colgaba en el espacio ante ellos, con un aspecto engañosamente pacífico. Pero los instrumentos calrotianos ya podían detectar las masivas firmas de energía de sistemas de armas que empequeñecían cualquier cosa que hubieran encontrado hasta ahora. Los humanos habían guardado sus defensas más poderosas para el final. Mantengan el rumbo, ordenó el almirante, aunque su voz carecía de su confianza anterior. Detrás de él, la tripulación de su puente intercambió miradas preocupadas. Habían seguido a su almirante a través de 47 victorias, pero esta batalla se sentía diferente. Los humanos no actuaban como ningún enemigo al que se hubieran enfrentado antes. A medida que la flota imperial se acercaba a la Tierra, cada oficial a bordo de cada nave comenzó a comprender que no estaban conquistando un mundo primitivo. Estaban desafiando a una civilización que había pasado décadas preparándose para exactamente este momento. Y los humanos estaban listos para ellos. El almirante Sekvar se encontraba en el puente del amanecer arrasador y observaba cómo la Tierra se hacía más grande en sus pantallas. Detrás de él yacían los restos de 63 naves de guerra imperiales. Sus escombros formaban un rastro de destrucción que marcaba el doloroso avance de la flota a través del sistema Saúl. Delante yacía un mundo azul verdoso que ya había demostrado ser más peligroso que cualquier enemigo en su larga carrera. Pero el almirante era calrotiano, y los calrotianos no se retiraban. Incluso si estos humanos lo habían sorprendido con sus preparativos, incluso si tenían armas que desafiaban la comprensión imperial, todavía comandaba más de 900 naves. Ningún mundo podría resistir una fuerza tan abrumadora. Todas las naves informan estar listas para el asalto final. Almirante, anunció el oficial táctico Hess. Tiempo para la posición de disparo óptima. 17 minutos, señor. Sekvar asintió sombríamente. 17 minutos y esta extraña batalla habría terminado. Los humanos habían luchado con astucia, pero la astucia tenía límites. Una vez que su flota alcanzara la órbita de la Tierra, demostrarían por qué el imperio nunca había fallado en conquistar un mundo que se proponía. Señor, detectando acumulaciones masivas de energía en todo el espacio orbital de la Tierra, informó el oficial científico Yan. También obteniendo lecturas de la superficie del planeta que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Muéstramelo. La pantalla holográfica se actualizó para mostrar la Tierra y sus alrededores inmediatos. Lo que el almirante Sekvar vio le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la defensa planetaria. El espacio alrededor de la Tierra no estaba vacío, como sus escaneos de largo alcance habían sugerido. En cambio, estaba lleno de estructuras que de alguna manera habían permanecido completamente invisibles hasta ahora.
Masivas plataformas orbitales flotaban en patrones geométricos perfectos alrededor del planeta. Cada una era fácilmente del tamaño de un acorazado calrotiano, pero su diseño no se parecía a nada que el Imperio hubiera encontrado. Parecían estar construidas alrededor de conjuntos de enfoque que reunían y concentraban energía de fuentes que el almirante no podía identificar. Análisis de las plataformas orbitales, exigió. Tecnología desconocida, almirante. Parecen estar recolectando energía de múltiples fuentes simultáneamente. Radiación solar, radiación cósmica de fondo, incluso lo que parece ser extracción de energía del punto cero del propio espacio vacío. Energía del punto cero. La fuente de energía teórica que podría proporcionar energía ilimitada aprovechando las fluctuaciones cuánticas del espacio vacío. Los mejores científicos del Imperio la consideraban imposible de aprovechar. Sin embargo, los humanos parecían estar haciéndolo exactamente. Niveles de energía. Cada plataforma está generando aproximadamente 10 veces la potencia de nuestros reactores de acorazado más grandes, almirante. Antes de que Zegbar pudiera procesar completamente esa información, aparecieron nuevas lecturas en sus pantallas. La propia Tierra se iluminaba con firmas de energía que desafiaban la creencia. No solo de instalaciones obvias, sino de lo que parecían ser las características naturales del planeta. Señor, las cordilleras están mostrando picos de energía masivos. También los fondos oceánicos, los casquetes polares e incluso las capas atmosféricas. Eso es imposible. No se puede convertir en arma a un planeta entero. Pero a medida que los sensores calrotianos se enfocaban en la superficie de la Tierra, lo imposible se volvió innegable. Cada característica geográfica importante había sido modificada de alguna manera. Los picos de las montañas albergaban colectores de energía que enfocaban la potencia de todo el espectro electromagnético. Los fondos oceánicos contenían instalaciones masivas que aprovechaban la energía del núcleo del planeta. Incluso la propia atmósfera había sido sembrada con dispositivos que podían manipular los campos electromagnéticos a escala planetaria. Almirante, transmisión entrante del comando terrestre. La general Chen apareció en la pantalla, pero esta vez no estaba en un centro de mando. Estaba de pie en lo que parecía ser una plataforma de observación con la curva de la Tierra visible detrás de ella a través de enormes ventanales. Almirante Zegbar, ahora está entrando en el perímetro defensivo primario de la Tierra. Quería explicarle personalmente a lo que está a punto de enfrentarse para que entienda que lo que sucede a continuación no es malicia, sino simplemente la consecuencia natural de su decisión de continuar este ataque. Detrás de ella, otros humanos trabajaban en estaciones de control que manejaban pantallas que mostraban flujos de energía a través de todo el planeta. La escala de la coordinación era impresionante. Hace 23 años, cuando nos dimos cuenta de que un primer contacto hostil era inevitable, tomamos una decisión que definió todo lo que siguió. Decidimos que si íbamos a defender nuestro hogar, lo haríamos correctamente. No solo nuestras ciudades o nuestras instalaciones militares, sino nuestro mundo entero. La general hizo un gesto hacia las pantallas detrás de ella, que mostraban patrones de energía fluyendo a través de los continentes como ríos brillantes. Convertimos nuestro planeta entero en un único sistema defensivo integrado. Cada montaña, cada océano, cada capa de la atmósfera contribuye a nuestra capacidad de proteger lo que hemos construido aquí. La Tierra misma se ha convertido en nuestra arma. La transmisión se detuvo mientras uno de los técnicos humanos le entregaba a Chen una tableta de datos. La miró antes de continuar. Su flota es impresionante, almirante. 937 naves, cada una obra maestra de la ingeniería. En circunstancias normales, tal fuerza sería imparable. Pero estas no son circunstancias normales. La expresión de Chen permaneció tranquila, pero ahora había tristeza en sus ojos. No está atacando un mundo indefenso, almirante. Está atacando un planeta que ha pasado décadas preparándose para exactamente este momento. Cada ser humano en la Tierra ha contribuido a lo que está a punto de presenciar. Nuestros niños ayudaron a diseñar los procesadores cuánticos que coordinan nuestras defensas. Nuestros ancianos proporcionaron la sabiduría que guió nuestra planificación estratégica.
Nuestros artistas imaginaron posibilidades que nuestros ingenieros hicieron realidad. La transmisión comenzó a mostrar imágenes de toda la superficie de la Tierra, ciudades donde cada edificio contribuía con energía a la red defensiva, bosques donde los propios árboles habían sido modificados para servir como redes de sensores, desiertos cubiertos con matrices colectoras que enfocaban la energía estelar de múltiples sistemas estelares. Esto es a lo que se enfrenta, almirante. No solo a nuestro ejército, no solo a nuestras armas, sino a la voluntad y el ingenio combinados de una especie entera que ha decidido que no será conquistada. La general Chen miró directamente a la cámara, y cuando habló de nuevo, su voz transmitía una convicción absoluta. Le dimos todas las oportunidades para retirarse. Demostramos nuestras capacidades gradualmente, esperando que reconociera la futilidad de la agresión continuada. Pero ha elegido proceder. Que así sea. La transmisión terminó justo cuando la flota calrotiana alcanzó lo que sus sensores indicaban que era el rango de disparo óptimo. El almirante Sekbar había conquistado 47 mundos, y conocía el momento en que la victoria o la derrota pendían de un hilo. Este era ese momento. Todas las naves, abran fuego. Apunten primero a las plataformas orbitales, luego comiencen el bombardeo planetario. La flota imperial desató la potencia de fuego concentrada de casi 1000 naves de guerra. Rayos de energía que podían fracturar continentes se lanzaron a través del espacio hacia las posiciones defensivas humanas. Misiles con ojivas que podían devastar ciudades enteras se precipitaron hacia sus objetivos. El asalto combinado representaba más poder destructivo del que la mayoría de las especies podían imaginar. Durante exactamente 3 segundos, pareció que el ataque imperial podría tener éxito. Las armas calrotianas golpearon las plataformas orbitales humanas, abrumando sus pantallas defensivas y comenzando a dañar sus exóticos colectores de energía. Entonces los humanos respondieron. La primera indicación de que algo sin precedentes estaba sucediendo provino del propio Sol. Erupciones solares brotaron de la superficie de la estrella, pero no eran fenómenos naturales. Siguieron trayectorias precisas que llevaron corrientes enfocadas de plasma estelar directamente hacia la flota calrotiana. Los humanos de alguna manera habían aprendido a controlar la estrella que daba vida a su mundo. Acción evasiva, ordenó el almirante Sekbar, pero sus naves ya estaban atrapadas. El espacio alrededor de la Tierra se deformó y retorció mientras pozos de gravedad artificiales se activaban en toda la red defensiva orbital. En lugar de las trayectorias predecibles que permitían maniobras evasivas, las naves calrotianas se encontraron arrastradas inexorablemente hacia armas que no podían ver ni entender. Almirante, los campos gravitacionales están fluctuando en toda la zona de combate. Nuestros sistemas de navegación no pueden compensar. Pero la manipulación de la gravedad fue solo el comienzo. Mientras las naves imperiales luchaban contra fuerzas que las tiraban en múltiples direcciones simultáneamente, las plataformas orbitales humanas revelaron su verdadero propósito. Cada una no era solo un arma, sino un conjunto de enfoque que podía curvar el propio espacio-tiempo. El ataque vino de todas partes a la vez. Rayos de energía pura que ignoraban los escudos y blindajes convencionales golpearon directamente los enlaces moleculares que mantenían unidas a las naves calrotianas. Ondas gravitacionales que aplastaban el metal como papel barrieron la flota en formación perfecta. Lo más aterrador de todo, algunas naves simplemente desaparecieron, aparentemente transportadas a lugares que ya no existían en el espacio normal. Informe de daños, exigió el almirante, pero el oficial táctico Hess solo podía mirar sus pantallas confundido. Señor, estoy leyendo la destrucción total de la primera oleada. 237 naves perdidas en el primer ataque. Pero, almirante, no entiendo cómo fueron destruidas. Nuestros sensores muestran patrones de energía que violan la física conocida. Antes de que Sekbar pudiera responder, comenzó la segunda oleada de ataques humanos. Esta vez, el asalto no vino de la órbita, sino de la propia Tierra. El campo magnético del planeta, mejorado y enfocado por instalaciones en toda su superficie, creó pulsos electromagnéticos que frieron la electrónica calrotiana a través de millones de kilómetros cúbicos de espacio.
Las naves que habían sobrevivido al primer ataque encontraron que sus sistemas fallaban mientras ondas de energía electromagnética precisamente sintonizada abrumaban sus escudos. Las antenas de comunicación se silenciaron. Las computadoras de navegación se colgaron. Incluso los sistemas básicos de soporte vital comenzaron a funcionar mal mientras la red de defensa planetaria humana demostraba capacidades que el Imperio nunca había encontrado. Todas las naves. Retirada de emergencia. Ordenó el almirante, pero sus comunicaciones se perdieron en el caos electromagnético que rodeaba a su flota. La tercera fase de la defensa humana fue la más devastadora de todas. En toda la superficie de la Tierra, las instalaciones que habían estado ocultas bajo los océanos y dentro de las montañas revelaron su verdadero propósito. No eran solo armas o colectores de energía, sino componentes de un sistema de transmutación de materia a escala planetaria. Los humanos habían aprendido a manipular la materia a nivel cuántico a una escala que abarcaba su mundo entero. En lugar de construir armas convencionales, habían convertido la propia Tierra en un dispositivo que podía alterar las propiedades fundamentales de cualquier cosa a su alcance. Las naves calrotianas que habían sobrevivido a los rayos de energía y los pulsos electromagnéticos ahora se enfrentaban a un enemigo que simplemente podía cambiar de qué estaban hechas. El blindaje avanzado se convirtió en roca ordinaria. La electrónica sofisticada se convirtió en metales inertes. Incluso los miembros de la tripulación calrotiana encontraron que sus sistemas ambientales fallaban mientras el propio aire en sus naves se transformaba en sustancias que sus cuerpos no podían procesar. Almirante, hemos perdido más de 600 naves, informó Hess, su voz apenas audible por la interferencia que llenaba sus sistemas de comunicación. Recomiendo la retirada inmediata del sistema. Pero el almirante Sekbar podía ver que la retirada ya no era posible. Las defensas humanas habían rodeado su flota con campos y fuerzas que hacían imposible el viaje espacial convencional. Sus naves estaban atrapadas en el espacio orbital de la Tierra, sujetas a armas que operaban según principios que la ciencia imperial nunca había imaginado. La fase final de la defensa humana fue la más elegante de todas. En lugar de destruir las naves calrotianas restantes, los humanos simplemente las eliminaron del espacio-tiempo normal. En un momento estaban allí, al siguiente momento se habían ido. Transportadas a una dimensión donde las leyes de la física ya no se aplicaban de maneras familiares. El almirante Sekbar vio desaparecer su flota, nave por nave. Cada navío simplemente se desvanecía, como si nunca hubiera estado allí. En menos de 90 segundos, la fuerza imperial que había conquistado 47 mundos fue reducida a átomos dispersos a la deriva entre las estrellas. El amanecer arrasador fue la última nave en caer. Mientras los campos de gravedad artificiales se cerraban alrededor de su nave insignia, el almirante Sekbar tuvo un último momento para entender lo que le había sucedido. Los humanos no habían derrotado a su flota con una potencia de fuego superior o mejores tácticas. Simplemente habían cambiado las reglas fundamentales por las cuales operaba el combate espacial. Mientras su nave era desgarrada a nivel cuántico, el último pensamiento del almirante fue una advertencia que nunca sería entregada al imperio. Estos humanos no eran solo otra especie primitiva para ser conquistada. Eran algo completamente nuevo en la galaxia. Una civilización que había aprendido a hacer la guerra con las mismas fuerzas que mantenían unido el universo. El imperio calrotiano había enviado 1000 naves para conquistar la Tierra. Al final, esas naves habían durado exactamente 93 segundos en el perímetro defensivo de la Tierra. Y en esos 93 segundos, la humanidad había anunciado su llegada al escenario galáctico de una manera que nunca sería olvidada. El espacio alrededor de la Tierra estaba ahora vacío, excepto por partículas a la deriva que alguna vez fueron la flota más grande del imperio. Pero los sistemas defensivos humanos permanecían activos, listos para lo que pudiera venir después. La general Chen se encontraba en su plataforma de observación y observaba cómo los últimos rastros de la flota calrotiana se desvanecían en la radiación cósmica de fondo. A su alrededor, su personal trabajaba en silencio para restaurar la apariencia natural de la Tierra, ocultando una vez más las armas que acababan de remodelar el equilibrio de poder en esta parte de la galaxia. Los humanos habían pasado 23 años preparándose para este día.
Ahora pasarían los próximos 23 años preparándose para las consecuencias que su victoria pudiera traer. La Tierra estaba a salvo. Pero la galaxia estaba a punto de aprender que había una nueva especie entre las estrellas. Una que tenía una comprensión muy diferente de lo que significaba defender su hogar. El silencio en el espacio orbital de la Tierra era completo. Donde momentos antes 1000 naves de guerra calrotianas habían llenado el vacío con armas de energía y la furia de la conquista, ahora solo había espacio vacío y el distante brillo de partículas dispersas que alguna vez fueron la flota más poderosa del imperio. La general Sarah Chen se encontraba en la plataforma de observación del Comando de Defensa de la Tierra y observaba cómo las últimas firmas de energía se desvanecían de sus pantallas. A su alrededor, docenas de técnicos y oficiales trabajaban con silenciosa eficiencia para apagar los sistemas de defensa planetaria que acababan de reescribir las reglas de la guerra interestelar. ¿Estado de la red defensiva?, preguntó a su jefe de operaciones. Todos los sistemas nominales, general. Las redes primaria y secundaria están pasando a modo de espera. Tiempo estimado para el ocultamiento total, 4 horas y 17 minutos. Chen asintió. En cuestión de horas, la Tierra volvería a parecer nada más que un simple mundo azul verdoso orbitando una estrella unremarkable. Las armas que acababan de aniquilar una flota imperial estarían ocultas bajo los océanos, dentro de las montañas y en el propio campo magnético del planeta. A una observación casual, el sistema Saúl se vería exactamente como antes de la llegada de los calrotianos. Pero todo había cambiado. Comunicaciones, preparen los paquetes de mensajes. Transmisión de espectro completo a todas las frecuencias de comunicación galácticas conocidas. Sí, general. Usando los protocolos de comunicación calrotianos que capturamos. Todos ellos. Quiero que cada civilización avanzada en esta parte de la galaxia reciba nuestra transmisión simultáneamente. El Dr. James Harrison, el anciano científico que había supervisado los preparativos defensivos de la Tierra durante más de 2 décadas, se acercó a la general con una tableta de datos en sus manos. Su pelo blanco estaba despeinado por el estrés de coordinar la batalla, pero sus ojos contenían la satisfacción de un hombre cuyo trabajo de toda una vida acababa de tener un éxito más allá de sus esperanzas más descabelladas. El análisis cuántico está completo, Sarah. Tenemos grabaciones detalladas de cada sistema de armas, cada firma de energía y cada doctrina táctica que usaron los calrotianos. Más importante aún, tenemos escaneos completos de los métodos de construcción de sus naves y sus capacidades tecnológicas. Chen aceptó la tableta y se desplazó por los datos que representaban el conocimiento acumulado de una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. ¿Cómo se compara su tecnología con nuestras proyecciones? Notablemente cerca de lo que esperábamos, en realidad. Manipulación avanzada de la energía, ciencia de materiales sofisticada, motores superlumínicos eficientes, pero nada que desafíe fundamentalmente nuestra comprensión de la física. Eran poderosos, pero no innovadores. La general consideró esa evaluación. Los calrotianos habían conquistado 47 mundos usando enfoques convencionales para la guerra espacial. Escudos de energía, armas de plasma, bombardeo cinético y superioridad numérica. Contra la mayoría de las especies, tales tácticas serían abrumadoras. Pero los humanos habían pasado 23 años preparándose para exactamente ese tipo de asalto convencional. ¿Alguna señal de otras fuerzas imperiales en sistemas cercanos? El Dr. Harrison consultó otra pantalla. Nuestros sensores de espacio profundo están detectando un aumento del tráfico de comunicaciones en toda esta región de la galaxia. La noticia de la batalla se está extendiendo más rápido de lo que anticipamos. Bien. Eso siempre fue parte del plan. Chen se trasladó a la estación de comunicaciones donde su personal había preparado el mensaje que anunciaría la presencia de la humanidad a la galaxia. No era un mensaje de conquista o amenaza, sino algo mucho más profundo. Era una declaración de que el equilibrio de poder entre las estrellas había cambiado fundamentalmente. Inicien la transmisión. El mensaje que salió de la Tierra era elegantemente simple. Contenía 3 componentes, cada uno diseñado para transmitir información específica a cualquier civilización avanzada que lo recibiera. El primer componente era una introducción básica.
La humanidad se identificaba como la especie dominante del sistema Saúl, proporcionaba información básica sobre sus capacidades tecnológicas y declaraba su intención de permanecer neutral en los conflictos galácticos existentes mientras defendía su territorio contra cualquier acción agresiva. El segundo componente era una grabación completa de la batalla que acababa de concluir. Cada momento de la destrucción de la flota calrotiana fue documentado con perfecto detalle, desde los primeros ataques en el cinturón de asteroides hasta la aniquilación final de la nave insignia del almirante Seegbar. Cualquier especie que recibiera la transmisión entendería exactamente lo que le había sucedido a la flota invencible del Imperio. Pero fue el tercer componente el que remodelaría la política galáctica durante generaciones. Adjunto al mensaje de la humanidad había especificaciones técnicas detalladas de varias de las tecnologías defensivas más simples de la Tierra. Generadores antigravitatorios que podían construirse con materiales comunes, sistemas de enfoque de energía que podían convertir la estrella de un planeta en un arma, redes de comunicación cuántica que permitían una coordinación instantánea a través de distancias interestelares. Los humanos no solo estaban demostrando su poder, lo estaban compartiendo. Transmisión del mensaje completa, general. Entrega estimada a todas las principales potencias galácticas en 72 horas. Chen asintió y se trasladó a otra estación donde sus oficiales de inteligencia monitoreaban las interceptaciones de comunicaciones de toda la región. Las reacciones ya estaban comenzando. Informe de la Federación Sapiriana, general. Están retirando todas las naves militares a posiciones defensivas alrededor de sus mundos natales. El colectivo andromediano. Respuesta similar. Han declarado el estado de emergencia y solicitan contacto diplomático con la Tierra de inmediato. ¿Y el Imperio calrotiano? Su jefe de inteligencia consultó sus pantallas. Un desarrollo interesante allí, general. Estamos interceptando comunicaciones de emergencia en todo su territorio. Parece que la noticia de la destrucción de la flota ha desencadenado conflictos internos. Varias especies subyugadas están declarando su independencia, creyendo que el poder imperial ha sido quebrado. Chen había esperado esa respuesta. El Imperio calrotiano, como la mayoría de las potencias galácticas, mantenía el control mediante la amenaza de una fuerza militar abrumadora. Cuando esa amenaza fue eliminada, las estructuras políticas construidas a su alrededor colapsarían inevitablemente. ¿Alguna indicación de que estén preparando otro ataque a nuestro sistema? Negativo, general. De hecho, estamos detectando naves imperiales retirándose de toda esta región del espacio. Parecen estar consolidando sus fuerzas alrededor de sus mundos centrales. La general se permitió una pequeña sonrisa. El mensaje era claro. El Imperio calrotiano, antiguo y orgulloso, había decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para enfrentarla directamente. El Dr. Harrison se acercó con otro informe. Sara, estamos recibiendo propuestas diplomáticas de 16 especies diferentes. Todas quieren establecer contacto formal con la Tierra. Varias ofrecen acuerdos de defensa mutua. ¿Alguna de ellas son especies que los calrotianos habían conquistado? 7 de ellas, sí. Están particularmente interesadas en las tecnologías defensivas que incluimos en nuestra transmisión. Eso era exactamente lo que Chen había esperado. Al compartir sus tecnologías de armas más simples, la humanidad no solo se estaba protegiendo a sí misma. Estaban proporcionando a otras especies las herramientas que necesitaban para defenderse de vecinos agresivos. Redacten protocolos de respuesta para el contacto diplomático. Procedimientos estándar. Pero enfaticen que estamos interesados en relaciones pacíficas con cualquier especie que respete nuestra soberanía. Ya en proceso, general. Mientras el liderazgo de la Tierra trabajaba para establecer la nueva posición de la humanidad en los asuntos galácticos, las consecuencias de su victoria se extendían por las estrellas. En el Imperio calrotiano, el segundo al mando del almirante Seegbar, el almirante Keelmore, se encontraba en la sala de guerra imperial y estudiaba las grabaciones que de alguna manera habían sobrevivido a la batalla. Las grabaciones eran fragmentarias y breves, transmitidas por sistemas automatizados en los momentos finales antes de que cada nave fuera destruida. Pero contaban una historia que helaba la sangre de cada oficial militar calrotiano que las veía. Análisis completo,
almirante, informó el científico jefe del imperio. Los humanos demostraron capacidades que superan nuestra comprensión en múltiples áreas. Manipulación gravitacional a escala estelar, transmutación de materia a nivel cuántico, sistemas defensivos coordinados que abarcan un sistema estelar entero. El almirante Kelmore había servido en el ejército imperial durante 60 años. Había conquistado 12 mundos personalmente y nunca se había encontrado con un enemigo que la potencia de fuego imperial no pudiera abrumar. Pero las grabaciones del sistema Saúl mostraban armas que operaban según principios que el imperio nunca había imaginado. Recomendaciones. Evitación completa del sistema Saúl, almirante. Clasificarlo como zona prohibida. Cualquier aproximación de naves imperiales debe considerarse una misión suicida. El almirante aceptó esa recomendación sin discutir. La pérdida de 1000 naves y 50.000 miembros de la tripulación fue un desastre que remodelaría la política imperial durante generaciones. El imperio no podía permitirse otra derrota así. ¿Qué hay de las otras especies en esta región? ¿Es probable que adopten las tecnologías humanas? Altamente probable, almirante. Los humanos incluyeron especificaciones detalladas para varios sistemas de armas en su transmisión galáctica. Cualquier especie con capacidad industrial básica podría implementar esas tecnologías en meses. El almirante Kelmore sintió el peso de una galaxia cambiante asentándose sobre sus hombros. Durante siglos, el imperio calrotiano se había expandido a través de tecnología superior y fuerza abrumadora. Ahora, una sola especie había demostrado que tales ventajas no eran permanentes. Preparen una evaluación estratégica completa para el Consejo Imperial. Incluyan recomendaciones para la consolidación defensiva y el acercamiento diplomático a especies que aún no hemos conquistado. Las palabras sabían amargas en la boca del almirante. El imperio calrotiano, por primera vez en su historia, tendría que considerar la negociación como una alternativa a la conquista. Mientras tanto, en el sistema Saúl, la humanidad comenzó el complejo proceso de ajustarse a su nuevo papel en los asuntos galácticos. Los preparativos defensivos que habían consumido décadas de esfuerzo y recursos habían tenido un éxito más allá de las esperanzas más descabelladas de sus creadores. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. General, necesitamos discutir la estrategia a largo plazo, dijo el Dr. Harrison mientras se unía a Chen en la plataforma de observación. Nuestra victoria sobre los calrotianos tendrá consecuencias que no podemos predecir por completo. Chen asintió, mirando la pacífica tierra que colgaba en el espacio ante ellos. Lo sé. Hemos anunciado nuestra presencia a la galaxia de la manera más dramática posible. Algunas especies querrán ser nuestras aliadas. Otras nos verán como una amenaza a eliminar. Y algunas querrán estudiar nuestras tecnologías, posiblemente por medios no tan pacíficos. Por eso la fase 2 comienza de inmediato. El Dr. Harrison levantó una ceja. ¿Fase 2? ¿De verdad pensaste que nos detendríamos con la defensa de la Tierra, James? Hemos demostrado que el ingenio humano puede superar las desventajas tecnológicas. Ahora necesitamos asegurarnos de que esa ventaja sea permanente. Chen activó una pantalla de pared que mostraba todo el sistema Saúl con indicadores que marcaban docenas de proyectos de construcción que habían estado ocultos incluso para la mayor parte de la población de la Tierra. Mientras construíamos nuestra red defensiva, también estábamos construyendo una infraestructura de expansión. Operaciones mineras en el sistema exterior, instalaciones de fabricación en las lunas de los gigantes gaseosos, estaciones de investigación en la nube cometaria. Todo lo que necesitamos para llevar la civilización humana a las estrellas. El Dr. Harrison estudió la pantalla con creciente asombro. Estás hablando de expansión interestelar. Estoy hablando de asegurarnos de que la humanidad nunca vuelva a enfrentarse a una amenaza existencial. La mejor defensa es garantizar que la Tierra no sea nuestro único mundo. En 50 años, se establecerán colonias humanas en una docena de sistemas estelares. En un siglo, seremos una de las principales potencias en esta parte de la galaxia. ¿Y si otras especies intentan detenernos? La expresión de Chen se endureció. Entonces aprenderán lo que aprendieron los calrotianos. Los humanos no solo se defienden, James. Diseñamos soluciones a los problemas. Y ahora mismo,
Nuestro mayor problema es asegurarnos de que lo que sucedió hoy nunca tenga que volver a suceder. Mientras los líderes de la Tierra planeaban la expansión de la humanidad hacia la galaxia, su mensaje continuaba extendiéndose entre las estrellas. En cientos de mundos, civilizaciones alienígenas recibieron la transmisión que anunciaba la llegada de una nueva potencia galáctica. Las grabaciones de la destrucción de la flota calrotiana fueron estudiadas por estrategas militares, científicos y líderes políticos en todo el espacio conocido. El consenso fue unánime. Una nueva era había comenzado. La galaxia ahora contenía una especie que había demostrado la capacidad de hacer la guerra con las fuerzas fundamentales del propio universo. Algunas civilizaciones vieron una oportunidad y una posible alianza con un vecino tan poderoso. Otras solo vieron una amenaza en las evidentes capacidades de la humanidad. Pero todas entendieron un simple hecho. El sistema Saúl estaba ahora marcado en cada mapa galáctico con una advertencia que sería respetada por generaciones: aquí hay humanos. Y los humanos, como la galaxia estaba aprendiendo, tenían un enfoque muy diferente para resolver problemas que cualquier especie que los hubiera precedido. No simplemente construían mejores armas o defensas más fuertes. Diseñaban la propia realidad para servir a sus propósitos. El Imperio Calrotiano había enviado 1000 naves para conquistar un mundo primitivo. Esas naves habían durado 93 segundos contra defensas que trataban la física como un conjunto de sugerencias en lugar de leyes inmutables. El mensaje era claro para cualquiera capaz de entenderlo. La humanidad había llegado entre las estrellas, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En los años que siguieron, los historiadores marcarían la destrucción de la flota calrotiana como el momento en que el viejo orden de la civilización galáctica llegó a su fin. La era de la conquista a través de la potencia de fuego superior había terminado. La era del ingenio humano había comenzado. Y a través de las estrellas, otras especies comenzaron a aprender lo que realmente significaba coexistir con una civilización que consideraba la guerra como simplemente otro problema de ingeniería por resolver.